Y la epístola de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora lo que se requiere en los dispensadores es que cada cual sea hallado fiel. Por lo que a mí toca, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun yo me atrevo a juzgar de mí mismo. Pues si bien no me remuerde la conciencia de cosa alguna, no por eso me tengo por justificado, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual será de Dios alabado. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Lucas. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilina, y bajo los príncipes de los sacerdotes Aneas y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos, todo valle será terraplenado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda la carne al Salvador de Dios. Pueden sentarse. Todo valle será terraplenado y todo monte o collado será rebajado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El autor inglés Hilaire Belloc un día decidió hacer una peregrinación a Roma, y quiso hacerlo solo a pie y en una línea directa desde Toul, en la orilla norte de Francia, hacia la ciudad eterna. Y escribió un libro que se llama El Camino de Roma, en que describe su viaje con sus interesantes reacciones a lo que encontró en su camino. Y al llegar al punto en que podía ver por la primera vez los Alpes, quedó asombrado y en su manera acostumbrada aprovechó para filosofar diciendo: la elevación de las montañas nos revela dos verdades. Nos lleva a comprender nuestra insignificancia y, a la vez, libertando de la tierra nuestra alma inmortal, nos hace advertir su grandeza. El Evangelio de la misa de hoy otra vez nos hace considerar la persona y la misión de San Juan Bautista, quien prepara el camino del Señor según la profecía de Isaías, en que dice: todo valle será terraplenado y todo monte o collado será rebajado. San Roberto Bellarmino comenta de esta profecía explicándola así: allánanse los montes con el temor de Dios y rellénanse los valles con la confianza en su gracia.
Es decir, el allanar los montes significa que necesitamos la humildad para poder recibir dignamente el Señor que es por nacer. Y el rellenar los valles significa la confianza que Dios quiere que todos tengamos. Tenemos que allanar nuestro orgullo para ser llenados con todo que el niño Jesús nos trae en su Navidad. Pero lo difícil es que especialmente en estas fechas nos preocupamos tanto con cosas de muy poca importancia. La Navidad, recuerden, no es como una fiesta civil en que nada más recordamos un hecho histórico. Igual como la Santa Misa no es una mera conmemoración, tanto la Navidad como la Misa es una realidad actual y viviente. Desafortunadamente, muchas veces preferimos quedarnos muy lejos de esta realidad o más bien muy arriba en nuestra montaña de orgullo y autosuficiencia como espectadores de la gran obra que Dios está llevando a cabo abajo. Es necesario salir al desierto con San Juan para poder darnos cuenta de nuestra ceguera. Vamos a conocer a Dios y todo quiere hacer para nosotros por las huellas que ha dejado en la creación, dice Padre Loring en su libro muy famoso. Y como la liturgia de hoy nos dice en el introito, cielos envían rocío de lo alto y las nubes llueven al justo. Es decir, que Dios está revelándose y revelando todo su amor y todo lo que quiere lograr en nosotros por tantas maravillas en la creación y también por tantas maravillas de gracia que obra en nuestras almas. André Gide dice, un científico, para no creer en Dios es absolutamente necesario abstenerse de mirar la naturaleza y reflexionar sobre lo que vemos. O como dice San Agustín, la belleza de tus criaturas, Dios, me atraía y cautivaba mi corazón, y no sabía descubrir que era solo un reflejo de tu infinita hermosura. De hecho, si Dios obra tan maravillosamente como describe Hilaire Belloc en su libro sobre su peregrinación, no es muy obvio que también quiere hacer aún más en el mundo sobrenatural, en el universo de la gracia. Y todo eso no es simplemente para convencernos que Dios existe, sino para convencernos que Dios es un amante incansable, porque ha hecho todo para nosotros, no solamente pidiendo nuestro amor, sino exigiéndolo. Para dar más confianza, se hace niño, dice San Francisco de Sales. Este es el pan que se ofrece y da a todos con solo que tengan hambre de él. No pide, sino que confesando sus pecados le reciban. Gran miseria la de los que prefieren morir de hambre. Oh pereza y cuánto mal haces. El otro día por accidente encontré en la calle 2 ateos que empezaron a hablar conmigo. Y después de practicar un poquito, uno me preguntó si yo había visto una vez un milagro. Y les dije que sí, pero no un milagro en el sentido de que estaban pensando como de cambiar agua en vino, sino un milagro de la gracia, en que Dios ordena las cosas para sus fines.
y explicándoles cómo de muchas veces he encontrado una persona, por ejemplo, en el hospital que no me había esperado. Uno de estos jóvenes ateos me preguntó, entonces, ¿puede ser que el encontrarte acá es un milagro para mí? Y le contesté, claro que sí. Y empezó a contarme toda su triste historia, cómo había deseado suicidarse y muchas otras cosas. Y al final me pidió la confesión y les dije que sí, si solo esté dispuesto para dejar su propósito de pecar. Y al decirle eso, se fue triste. ¿Cuántas veces somos nosotros así? No queriendo abrir la puerta a estos milagros de gracia. Porque en estas fechas especialmente el Señor está pasando entre nosotros, tocando las puertas de nuestros corazones, buscando posada allí. Y desafortunadamente no le abrimos la puerta, no lo escuchamos. Y si le abrimos la puerta, quizás lo hacemos solamente parcialmente, o lo dejamos ahí esperando en el atrio, o lo tratamos como si estuviera vendiendo algo. Entonces, tenemos que preguntarnos si esta Navidad será algo diferente. Dice San Juan de la Cruz, comunícase Dios con tantas veras de amor que no hay afección de madre con tanta ternura acaricia a sus hijos, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare. Tan profunda es la dulzura de nuestro Dios. Él se emplea en regalar al alma como la madre en servir y regalar a su hijo, creándole a sus mismos pechos. O también como dice el beato Juan de Ávila, ánima mía, ven acá y dime, de parte de Dios te lo pide, ¿qué es aquello que te detiene de no ir de toda forma y con todas tus fuerzas tras Dios? ¿Y por qué no amas mucho a quien mucho te amó? No tuvo él otros negocios en la tierra, sino entender en amarte y buscar tu provecho, aun con su daño. ¿Qué tienes tú que ver en la tierra, sino tratar en amores con el Rey del cielo? ¿No ves que se ha de acabar todo esto? Que ves, que oyes, que tocas, que gustas y que tratas. ¿No ves que es todo eso tela de arañas, que no te puede vestir ni defender del frío? ¿A dónde estás cuando en Jesucristo no estás? ¿Qué piensas? ¿Qué estimas? ¿Qué buscas fuera del único y cumplido bien? Levantémonos ya y rompamos este mal sueño. Despertemos, que es de día, pues Jesucristo, que es luz, ya ha venido, y hagamos obras de día, pues algún tiempo hicimos obras de noche. O si tanto nos amargase el tiempo que a Dios no conocimos, que fuese grandes espuellas para ahora con grandes ansia correr tras Él. De hecho, hoy y en estos días Él está buscando posada en sus corazones. Y el único costo que hay es entregarles sus tristezas, sus angustias, sus desesperaciones y bajarte de tu montaña de orgullo. Es verdad que los peregrinos buscan posada para tener un lugar digno para dar la luz a quien es la verdadera luz del mundo. Pero al fondo hay un propósito más importante. Esta luz es dueño del todo universo. Entonces no le importa tanto dónde nace. Más bien quiere que le abramos la puerta para que nosotros nazcamos
a la verdadera paz, a la verdadera vida. Él ha subido a la montaña alta de nuestra testarudez, buscándonos sin cansar. Pero desafortunadamente nosotros hemos preferido quedarnos encerrados muchas veces aún con llave y cerca electrificada en el frío de la montaña de nuestro orgullo. Y aunque al tocar Él la puerta de nuestro corazón, empezamos a sentir el calor y la ternura de su presencia. Pero le decimos, en vez de abrirle la puerta, Señor, es muy difícil levantarme y bajar de esta altura de mi soberbia. Como continúa Beato Juan de Ávila, ¿quién nunca oyó como este? Nos amó Dios cuando nos hizo a su semejanza, mas mucha mayor obra es hacerse Él la imagen del hombre. Abájase a nos para llevarnos consigo, hácese hombre para hacernos dioses, y desciende del cielo para llevarnos allá. Y en fin murió para darnos vida. Que entre estas cosas esté yo durmiendo y sin agradecimiento a tan grande amor. ¿Quién puede hacer contrapeso a estar Dios llamando a la puerta, convidándonos con que, si le abrimos, cenará con nosotros y nosotros con Él? Él come nuestro arrepentimiento y bebe de nuestras lágrimas y gózase de cómo le pedimos lo que nos falta. Y nosotros comemos del perdón de los pecados que nos da y de otras 1000 mercedes que consigo trae. No pierdas más tiempo, que muy alto está el sol y bastante hemos perdido. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.